Hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es un gozo y un privilegio estar aquí para compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, como mencionaba la pastora. Y quiero extenderle un saludo especial a todos los abuelos y las abuelas que están aquí. Quisiera preguntar, ¿cuántos abuelos tenemos? Alcen las manos. Amén, gloria a Dios. Pues un aplauso para todos nuestros abuelos. Siempre son una inspiración y un ejemplo digno de lo que es ser un miembro fiel de la Iglesia del Señor. Así que permítanme una palabra de oración antes de comenzar. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Padre. Toda gloria y honra sea para ti, Señor. Gracias porque desde el inicio de este culto, Señor, hemos sentido tu presencia, Padre, porque tú nos has acompañado desde salir de nuestros hogares y de nuestros lugares hasta llegar aquí, Señor, y nos acompañarás siempre. Yo te pido que tu palabra, Señor, se haga viva en esta hora, Señor, en nuestros corazones, Padre. Que nosotros podamos ponerla en práctica, Señor, y que podamos ser transformados para caminar día a día más como tú. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos y hermanas, les pido que si tienen sus Biblias con ustedes o si la tienen en el teléfono, acompáñenme a leer la base bíblica de hoy, que se encuentra en el libro, en la carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Me dicen amén cuando la encuentren. Amén. Yo voy a leer, voy a utilizar la versión Reina Valera del 60. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, hay varias cosas que me llaman la atención en esta lectura. La primera es que dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra que me llamó la atención ahí fue militamos. Alguien que milita es uno o una que pertenece a un ejército. Nosotros sabemos que somos parte del ejército de Jesucristo. Amén. Amén. Pero si hay ejército, es porque hay batalla también. Porque si no, el ejército sería inútil, no tendría propósito de ser. La Biblia nos habla de que nosotros batallamos en contra de varias cosas. Primero, la Biblia dice que batallamos en contra de nuestra carne, o sea, de nuestra naturaleza humana o pecaminosa, como decía el apóstol Pablo. O sea, pensamientos contra nuestros pensamientos mundanos, contra los deseos pecaminosos y contra nuestra razón que nos lleva a la incredulidad. También en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo escribió que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea que no es contra las personas en sí que están en contra del Evangelio de Jesucristo, sino contra lo que opera en ellos. Dice que en contra de principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Así que en esta línea de la base bíblica se establece todo esto. Lo otro que me llama la atención es que dice que tenemos las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero antes de conocer las armas y hablar sobre cómo son poderosas en Dios, hay que definir lo que son fortalezas a nivel espiritual. Pues ahí mismo el apóstol describe fortaleza como todo argumento, pensamiento o altivez que se levante en contra del conocimiento o verdad de Dios que ha sido revelada en Cristo Jesús y en la Sagrada Escritura. En palabras simples, es todo aquello que llega a nuestra mente que nos hace dudar de la realidad
que está en nosotros ya, ahora mismo, por medio de la gracia que hemos recibido. Es todo aquello que el enemigo pone en nosotros para crear dudas y todo aquello que no nos deja ver nuestra identidad como hijos e hijas del Altísimo en el día a día. Les voy a dar varios ejemplos. Yo no sé si ustedes han experimentado esto, pero estoy casi seguro de que sí, por lo menos yo lo he experimentado. Y es que imagínense que usted está caminando y ve a una persona que está en necesidad, fuera de estas paredes, y decide tomarse el riesgo a acercarse, a hablarle del Señor y a orar por ella. Usted decide dar un paso para hacer esto. Ok, me voy a acercar. Empiezo a caminar hacia la persona. Inmediatamente esto ocurre, se levantan 1001 pensamientos para evitar que usted haga eso. ¿Nos ha pasado, hermano? ¿Verdad que sí? Algunos de estos pensamientos pueden ser: voy a hacer el ridículo, me van a rechazar, Dios no me ha dirigido para orar por esa persona, ay, si soy yo que quiero ir, o yo no soy suficientemente ungido o capacitado para ello, o no lo haré porque no soy pastor, no soy evangelista, no soy profeta, no tengo llamado al ministerio, y muchos otros más. Iglesia, todos y cada uno de estos son pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente, en nosotros, para paralizarnos. Y lo que queda disfrazado debajo de todos estos pensamientos que suenan claros y suenan muchas veces, wow, esto tiene mucho sentido, es verdad, pues no lo voy a hacer, es el miedo. Rápidamente que estos pensamientos llegan, sentimos temor y la mayor parte de las veces desistimos de orar por la persona. Así que la pregunta entonces es, pues ¿cómo yo puedo derrumbar estas fortalezas que el enemigo ha puesto en la iglesia, o sea, en la mente nuestra, para detenernos? Pues típicamente la respuesta que tenemos es, pues reprende ese pensamiento y continúa hacia adelante. No digo que esto no esté correcto, que no funcione, porque sí, podemos reprender eso y vamos adelante. Sin embargo, no es lo más efectivo siempre, ni tampoco lo más duradero, porque nos ponemos en una lucha contra el enemigo en nuestra mente y a veces la oportunidad se va antes de que podamos dar el paso. El Señor dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Recordemos que el enemigo, o sea, Satanás, es padre de mentira y que no hay verdad en él. Así que la mejor manera de lidiar con estos pensamientos en el momento en que surjan es, en vez de ponernos a forcejear contra ellos, simplemente proclamar, o sea, hablar literalmente la verdad que está en la palabra sobre quienes nosotros somos en Cristo. Hace un momento leímos la base bíblica que nos habla de armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y todas estas armas son fundamentadas en la gracia de Dios que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. No guarden sus Biblias, acompáñenme por favor al capítulo 6 de Efesios. Vamos a leer el capítulo 6 de Efesios, versículos del 14 al 18. Capítulo 6 de Efesios, 14 al 18. Digan amén cuando lo encuentren. Amén. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Esta es la armadura de Dios. La hemos escuchado y leído cientos de veces, algunos de los que estamos aquí.
Hay muchas palabras claves en esta lectura. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La otra es justicia, evangelio de la paz, fe, salvación y palabra de Dios. Todas y cada una de ellas las hemos obtenido por medio de Cristo. Esto no se trata de levantarse cada mañana y decir, Señor, cúbreme con tu armadura, Padre, para poder hacer esto, esto y esto y esto. No, no. Se trata de concientizarnos de esas verdades que recibimos por medio de Jesús. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no solo hablaba de la fortaleza física que él recibía de parte del Señor, sino que así como el enemigo trataba de construir fortaleza para destrucción e incredulidad en él, en Cristo, siendo la piedra fundamental de su vida, lo fortalecía, pero para crecer en fe, en su identidad como hijo de Dios, por medio de su gracia, en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Jesús es la verdad y tenemos en nosotros su Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad. La justicia, porque es otro de los que mencioné, también ha venido a nosotros por medio de Jesús. La Biblia dice que hemos sido justificados por medio de su resurrección. O sea, hemos sido hechos justos delante del Padre. No tenemos que avergonzarnos de ir delante del Padre, porque ya Cristo nos ha limpiado y nos ha justificado. El Evangelio de la paz es la otra palabra clave. Evangelio sabemos que significa buena noticia. La Biblia dice que estamos en paz con el Padre por medio de la sangre de Cristo. Esa es la buena noticia de la paz. La buena noticia tenemos que tenerla en mente siempre y no salirnos de ella. Fe, otra de las palabras clave. La fe es un fruto y un don del Espíritu Santo que está en nosotros por medio de la fe en Jesús. Salvación, también por Cristo Jesús hemos recibido salvación y vida eterna. La palabra de Dios, que es la última que menciona, la espada del Espíritu. Las escrituras que tenemos recopiladas en la Biblia, las mismas que Jesús utilizó para vencer las tentaciones que Satanás le mostró, le hizo en el desierto durante su ayuno de 40 años. Digo, de 40 días, disculpen. De 40 años hubiese estado bien fuerte. De 40 días. Si analizamos ese momento, ¿verdad? Todos hemos escuchado que antes de comenzar el ministerio suyo, el Señor fue y ayunó 40 días al desierto. Y Satanás se le apareció y en 3 ocasiones lo tentó. ¿Cuáles fueron las palabras que él utilizó para tentarle justo antes de decirle la segunda parte de la tentación, valga la redundancia? Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto. El enemigo sigue reciclando la misma estrategia con nosotros. Si analizamos las fortalezas negativas que pone en nuestras mentes, vemos que es que seguimos cayendo en las mismas trampas, exactamente en los mismos engaños que ya Jesús desmintió. O sea, que lo que leímos en Efesios se hace real cuando lo ponemos en práctica en el día a día. Cuando vengan estos pensamientos, repito, no luche contra ellos. Hable la verdad. Cuando le venga a la mente, pero es que yo no soy suficiente, yo soy un pecador, ¿cómo yo voy a ir a orar por esa persona que a lo mejor está en una situación peor de la que yo he vivido? No piense en eso. Esto no se trata de usted ni de mí. Esto se trata de la gloria del Señor por medio de nosotros. Diga, soy un hijo de Dios. Decir eso no es envanecerse. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de reconocer y recibir la verdad que el Señor nos ha dado. Hemos recibido espíritu de adopción. El Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Diga, yo estoy en paz con el Padre y dé gracias. Dar gracias, como decía la canción. En ese momento, dé gracias. Gracias, Señor, porque estoy capacitado por tu Espíritu Santo. Voy hacia adelante.
Él está en mí por medio del Espíritu Santo. Cristo me ha limpiado y me ve como si jamás hubiese pecado. Pablo comparó a Adán con Jesús en la palabra diciendo que asimismo como el pecado y la muerte entraron al mundo por la desobediencia de uno, o sea, de Adán, pues asimismo por un justo, Cristo Jesús, que no pecó jamás, muchos seremos llamados justos. Reciba eso y grábelo en su mente. Se habla mucho de quitarnos las viejas vestiduras y el viejo hombre, de aquel que está viciado a todos los deseos del mundo, etc. Y de ponernos las nuevas que son hechas conforme a la voluntad de Dios. Amén, y eso es una verdad y suena bonito, pero pasan 2 minutos y salimos de aquí y se nos presenta una oportunidad de bendecir y de amar como Jesús amó y se nos olvida y decimos, ay Señor, ayúdame a quitarme esta vestidura, pero es que al decir eso ya estás reconociendo que no te la has quitado. No, demos gracias Padre, porque estoy revestido de tu Espíritu Santo, porque tu gracia está sobre mí, porque he recibido perdón de mis pecados. La palabra dice que si caemos, Él es justo para perdonarnos. Pues en ese momento, si usted no está seguro, Padre, perdóname, recibo tu perdón y tu gracia. Me humillo delante de ti, Señor, y gracias porque en ese mismo momento me has capacitado y estoy lleno para poder hacer lo que tú me llamaste a hacer. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Punto. No le añade ni le quite a eso. ¿Por qué tenemos tantas excusas y argumentos para decir que esta declaración sobre nosotros, sobre la iglesia en general, no es cierta? Fíjense que Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. No dijo, estas señales seguirán a los pastores nada más, a los apóstoles nada más, a los profetas. No, estas señales seguirán a los que creen. Pues usted cree o no cree, hermano. Amén. Y la Biblia dice que en los últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y dice también que nadie ha visto a Dios, pero que Jesús es la imagen del Dios invisible y que todo lo que Él dijo e hizo es la voluntad del Padre. Así que les pregunto, hermanos, ¿dónde la palabra dice que si oramos por alguien y no vemos el milagro de sanidad al momento, es porque 1, no estoy capacitado, 2, porque es la voluntad de Dios que la persona esté enferma, 3, es que la persona por la que oré no tiene suficiente fe, y se lo digo, y por eso es que no sanó? Nadie se ofenda. Es una verdad. Son mentiras, hermano. Esos pensamientos del enemigo los pone en nosotros para justificar esas ocasiones y para que nos quedemos cómodos y nos sigamos creciendo hacia esa verdad que está en Cristo. La palabra dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo y que debemos medirnos solo con Él. Dice que debemos llevar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Dijo Jesús que haríamos cosas iguales y aún mayores que las que Él hizo. No podemos poner ningún pensamiento o sentimiento que suene racional sobre lo que Él dijo, porque, o sea, si no ocurre el milagro, no lo podemos poner lo que nosotros pensemos, la razón del por qué no pasó, por encima de la verdad que está en la palabra. Porque la verdad es una y es absoluta. Y la misma ya está aquí, ha sido escrita ya en la Biblia, documentada y vivida en la vida del Maestro. ¿O acaso la Biblia dice, el justo vivirá por sus sentimientos? ¿O el justo vivirá por su experiencia? Claro que no. La palabra dice, el justo por la fe vivirá. Eso quiere decir que aunque yo ore o haya orado por personas amadas muchas veces, porque siempre lo hacemos con amor, porque tenemos el amor de Dios en nosotros, y nos hayamos visto el milagro al momento y la persona sigue enferma, o más allá, haya fallecido, no quiere decir que esa persona no tuvo fe suficiente, o que lo que ocurrió era voluntad de Dios. Tampoco quiere decir
que no soy lo suficientemente capacitado para que ocurra el milagro? ¿O acaso la sangre que nos ha limpiado no ha sido suficiente? ¿Acaso no tenemos el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos? Si no vemos el milagro, quiere decir que yo, el que oré por el enfermo, aún estoy creciendo en fe y que jamás debo rendirme. Esto no debe ser ocasión para rendirme, al contrario, debo seguir orando y poniendo mis manos sobre los enfermos por el simple hecho de que creo y lo que la palabra de Dios dice por encima de lo que yo sienta o haya experimentado en mi pasado. Y no estoy diciendo que es fácil, hermano, no es fácil. Nunca es fácil ser valiente y tomar responsabilidad si alguien no se sana al momento. Yo sé lo que es estar en esa situación. Mas, sin embargo, cuando pasa eso y no veo el milagro, nunca le echo la culpa a la persona diciéndole que no ocurrió porque no tuvo fe suficiente. Y tampoco me conformo con que se quede así. Si tengo la oportunidad, sigo clamando y dándole la orden a la enfermedad o la dolencia para que salga de la persona. Y si no lo vi al momento y no hay mucho tiempo para volver a orar, pues me mantengo con mis ojos puestos en el trabajo terminado de Cristo, en la cruz del Calvario, y mantengo mi fe en que la persona recibirá sanidad del Señor más tarde en ese mismo día. Eso es bíblico también, ya que Cristo sanó a los 10 leprosos y les dijo que fueran a donde los sacerdotes, y el milagro se produjo en el camino. También es bíblico orar más de una vez para que se complete el milagro, ya que Jesús mismo tuvo que orar 2 veces para que el ciego recobrara totalmente la vista. Eso es otra cosa que tenemos que ver. Si Cristo es el ejemplo a seguir, el ejemplo perfecto de lo que es un cristiano verdadero, quiere decir que tenemos que orar como Él oró. Les pregunto, ¿cuándo Jesús tocó a un enfermo y orando por él dijo: Padre, si es tu voluntad, sánalo? ¿Cuándo? Tenemos que cambiar nuestra manera de orar, hermano. Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña: muévete, y la montaña se moverá. Ahí no dice que le pidas al Padre que la mueva. Jesús dijo que nosotros tenemos que dar la orden a la montaña y la misma se moverá si tenemos fe. O sea que la prueba de la fe es que se produzca el milagro. No porque nosotros tengamos poder por nosotros mismos, no, sino porque estamos claros de cuál es nuestra identidad como hijos de Dios dada por Jesucristo. Jesús les dijo a sus discípulos: vayan a cada ciudad y a donde entren, sanen a los enfermos y luego díganle que el reino de Dios se ha acercado. Fíjense en el orden: sane a los enfermos y entonces predíquele el evangelio. Hermano, quiere decir que también queda descartado el mito de que para que la persona por la cual se esté orando reciba sanidad, la misma tiene que tener fe en Jesús. Jesús sanó enfermos que no creían en Él. Su poder no estaba limitado ni está limitado por la incredulidad de la persona que está en la situación de enfermedad, ni por la incredulidad o malas intenciones de los que les rodeaban al momento. O si no me cree esto, dígame, ¿qué fe podría tener Lázaro? Él estaba muerto. Otra instancia también, si me quieren acompañar a Juan capítulo 5, versículos del 6 al 13, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos del 6 al 13, que habla sobre la historia del paralítico de Betesda. Juan 5, del 6 al 13. Amén. Dice así, cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Aquel día, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda.
Fíjese lo que dice ahora, hermano. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces, ¿cómo él iba a tener fe en alguien que él no conocía? No conocía ni el nombre de la persona que lo había sanado. Amada iglesia, es tiempo que miremos muy de cerca la vida de nuestro Señor. Es tiempo de darnos cuenta que hemos sido capacitados por el Espíritu Santo, que por gracia lo hemos recibido y que esta es la voluntad del Señor. Es tiempo que nos demos cuenta que el Evangelio no se trata de solamente aceptar al Señor en nuestras vidas para obtener la vida eterna, para el fin de esta vida llegar al cielo y ya. El Evangelio es muchísimo más que eso. Se trata de ser transformados para pensar como Él, hablar como Él, para amar como Él amó, por encima de lo que la gente vea, porque la misma palabra dice que el humano ve lo que está delante de él, pero el Señor mira el corazón. Él amó y sanó sin hacer ningún tipo de acepción de persona. Nosotros debemos vivir un evangelio caliente, no tibio ni frío, porque solo manteniéndonos firmes en la santidad y en la verdad de la gracia que hemos recibido es que viviremos trastornando a este mundo. Imagínense esto. Aquí vemos aproximadamente 200 personas, aproximadamente. Saque cuenta, si cada uno de los que estamos aquí oráramos por un extraño, aunque fuera un extraño, diariamente, en el supermercado, en la oficina, en la universidad, en la escuela, en el tren, en la ama, en donde quiera que usted se encuentre, que por lo menos una persona al día usted tocara con el amor de Dios, que usted no tuviera miedo y usted estuviera dispuesto a ver esta realidad en su vida. Multiplique eso por 7 días a la semana, y eso por un mes, luego por 2 meses y luego un año. Y dígame entonces si eso no suena a avivamiento. El deseo más grande en el corazón de Dios es que nosotros manifestemos su gloria a esta tierra. La palabra dice que toda la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo que pasa es que muchas veces confundimos ese gemir con otra cosa. Una persona que rechaza una oración o que no quiere que usted ore por ella, o que no quiere escuchar el mensaje del Evangelio, eso es un gemir. Eso no es que lo está rechazando, eso es un gemir. Tenemos que mirarle a esa persona desde lo que el Señor ha hecho por ella allá en la cruz. Porque la palabra dice que Dios demostró su amor para con el mundo al enviar su Hijo para morir por el mundo. Entonces, ¿cómo le vamos a dar de codo a las personas que no están en el Evangelio? O a personas que no están de acuerdo conmigo, o a personas que me difaman o me tratan mal. ¿Acaso el Señor no dijo que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos de orar por ellos? De esto se trata realmente el reino de Dios. Se trata de algo más allá de mí mismo. Se trata de mirar esto de parte de los ojos de Cristo. No mirarlo desde una perspectiva de cómo yo me voy a sentir si la persona me rechaza. No, porque es que no se trata de mí, se trata de glorificarlo a Él. Se trata de sanar a las personas para que lo vean a Él. Se trata de que si a mí me salen con una mala crianza en las tiendas, yo no salirle con la misma, aunque esté aguantándome con todo mi ser para no hacerlo. ¿Por qué? Porque por medio de esas cosas es que ven a Cristo y no me ven a mí. ¿O acaso ustedes se creen que cuando esas cosas pasan, las personas no se quedan maquinando? Pero es que ¿por qué esta persona me trató así de bien si en verdad yo no fui así? Esa es la realidad transformadora del Evangelio. El Espíritu Santo nos ayuda y nos fortalece y día a día somos transformados para esta realidad. Pero tenemos que darnos cuenta de ella, tenemos que hablarla, tenemos que ser inspirados por la palabra de día en día y caminarla y ponerla en práctica. ¿Estamos dispuestos a hacer esto, hermano? Yo le aseguro, incluso a los abuelos y abuelas que están aquí, que tenemos ese propósito. Una palabra de aliento, una palabra de oración a aquel que lo necesita, en todo lugar, hace mucho.
Y no es que usted tenga que llevar a la persona a que acepte al Señor al momento, porque eso tampoco es. La palabra dice que algunos siembran, que otros ciegan, pero que el Señor da el crecimiento. Así que nos ayude el Señor para de hoy en adelante poder hacer eso de día en día. Yo he tenido esta experiencia de orar por personas afuera y todo lo que yo les he predicado aquí es porque primero el Señor me ha confrontado con esto a mí. Y la realidad es que una de las experiencias más fuertes y poderosas en el amor de Dios que he recibido ocurre una vez yo he puesto esto en práctica. Cuando uno ora por alguien afuera, en la calle, que uno a veces dice, Dios mío, esto es una locura lo que yo estoy haciendo, ¿qué voy a hacer? Voy a orar por esta persona, vamos a ver qué me va a decir. Ese es el Evangelio. De eso se trata, de decir, Dios mío, ¿qué tú me vas a decir? Dame las palabras, Señor, de tú depender de Él totalmente en una situación difícil. El Consolador se llama así porque Él sabía que íbamos a sentirnos incómodos. Esto no se trata de estar cómodos y de orar aquí, amén, y alabamos y bendecimos, porque eso es lo que el Señor nos llamó a hacer, a congregarnos. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad, pero hay libertad de hacer su voluntad sin mirarme a mí, sin mirar a mis sentimientos o cómo yo me voy a sentir, sin mirar la situación que tengo de frente, no, sino partiendo desde la cruz de Cristo, desde su victoria, y si esa victoria se hace real en medio nuestro. Así que permítame una palabra de oración para que el Señor sea revelando esto a nosotros día a día. Pero les reto a que incluso desde hoy, este mismo día, cuando salga de aquí, si va a comer, si va a algún lugar con su familia o incluso solo, no sea indiferente. Usted no sabe por las situaciones que está ocurriendo, incluso el mozo que está atendiéndolo a usted en un lugar. Usted no sabe la situación que puede estar pasando la persona que lo atiende en la farmacia, por ejemplo. Mire, una palabra, un Dios te bendiga, tú sabes que Cristo te ama. Eso simplemente puede hacer la diferencia. Y vaya un poquito más allá. Mire, yo quisiera orar por usted. Usted tiene alguna situación, alguna dolencia. El Señor está aquí para bendecirle. Concienticémonos de esa realidad. Y le aseguro que su vida va a ser transformada. Y va a transformar a todo el que está a su alrededor. Así que oramos. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor, que nos liberta, que nos da vida, Señor, que nos ayuda a mirar más allá, Señor, de nuestra situación, que nos ayuda, Dios mío, a saber y conocer que tú eres la respuesta, Padre. Gracias, Jesucristo, porque dijiste consumado es, porque tú, Señor, eres el sí y el amén a todas las promesas que están en la palabra para con nosotros y por medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a bendecir, Dios mío, a todo aquel que nos rodea. Dios mío, derrama de tu amor en nuestros corazones. Danos el denuedo tuyo, Señor. Ayúdanos a no vivir, Dios mío, un cristianismo basado en metodología, Señor, basado en leyes. Señor, sino solamente por la ley de tu Espíritu Santo, que es la ley que vivifica, porque la palabra mata, pero la ley el Espíritu vivifica. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, por tu amor, por tu gracia, porque tú, Señor, nos has justificado, nos has redimido y nos has glorificado contigo, Señor, y porque en el día postrero nos resucitarás a sí mismo, Espíritu Santo, como resucitaste al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermano. Damos gracias al Señor en esta mañana, damos gracias por la vida de Pedro Antonio. Sigamos orando por este joven y por toda la juventud de nuestra iglesia que ama al Señor, que aman su palabra y que quieren servirle en espíritu y en verdad. De acuerdo a nuestro orden del programa, en esta mañana nos toca entonces pedirle a todos los abuelos y abuelas que estén en pie, esos que levantaron la mano. Bendito es el Señor. Un grupo precioso. Y si usted es abuelo o abuela es porque tiene hijos o hijas y obviamente porque tiene nietos y nietas. Ahí donde usted está. Ahorita van a pasar al altar, pero ahí donde usted está.
levante un pensamiento de oración por ese nieto o esa nieta que a lo mejor está aquí, quién sabe si no está aquí, donde quiera que se encuentre. Levante un pensamiento de oración y crea que Dios está pendiente, tiene en su noticia a ese nieto o esa nieta del corazón. Preséntele al Señor. Dios es fiel. Dios tiene sus formas de obrar, que no son las nuestras. Dios tiene su momento para obrar completa, total y absolutamente de acuerdo a su plan y a su propósito. Quizás ese nieto tuyo o esa nieta está atravesando un proceso. Y ese proceso es necesario para que él pueda o ella pueda aquilatar lo que es el amor de Dios en su vida. Y dale gracias. Dale gracias a Dios porque en esta mañana Él ha escuchado tu oración. Gracias, Señor. Y así les invito a que vayan pasando al frente y que vayan llegando al altar, porque queremos tener un momento especial de oración por cada abuelo y abuela aquí presente en este templo, en este lugar. Y mientras cantamos ese cántico, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. ¿Qué tal si le damos un aplauso a todos estos abuelos y abuelas? Que en la sociedad puertorriqueña del siglo XXI y del siglo XX se han constituido en pilares fundamentales de la familia. Aquí hay abuelos y abuelas
que, como quien dice, están volviendo a criar. Y están volviendo a criar porque con toda probabilidad sus hijos y sus hijas, por razones que no vienen al caso, no pueden estar presentes como se espera que estén. Y esa responsabilidad la han tenido que abrazar. Y han tenido que buscar fortaleza y fuerza en el Dios eterno y en el Dios de la vida. Aquí hay abuelos y abuelas en este altar que son los que llevan a los chicos a la escuela, los buscan, los llevan a distintas actividades mientras los padres trabajan. Aquí hay abuelos y abuelas que, quieran o no, tienen que dar casi tutorías por las tardes. Aquí hay abuelos y abuelas que traen a sus nietos y nietas a la casa del Señor. Aquí hay abuelos y abuelas que con la crisis económica que vivimos han tenido que, como decía el reverendo Luis Francisco del Pilar, el pasado domingo, asumir unos compromisos económicos también. Quiere decir que sin esta gente, la familia no pudiera o no podría continuar en un ritmo más o menos cadencioso y sistemático. Así es que son muchas las razones que tenemos para reconocerles, para agradecerles, aparte de los buenos arroces o los buenos asopados o los buenos pasteles o los buenos postres, aparte de los mimos, de los cuidos, de los cariños, de tantas cosas. Vamos a orar. Y yo voy a hacer 2 oraciones. Me lo van a permitir en esta mañana. Una, usted se puede quedar sentadito aunque ellos están de pie. Y quiero leer una oración preciosa y dedicársela a cada uno de ellos y a cada una. Y dice así: Señor Jesús, tú naciste de María y de José. Mira con amor a los abuelos del mundo entero. Protégelos. Son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos. Que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, custodios de los nobles ideales, hogareños, tesoros vivos de sólidas tradiciones cristianas. Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias y a esta sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos y las abuelas, que jamás sean ignorados o excluidos, sino que encuentren respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de vida que les concedas. Dios, cuida constantemente a todos los abuelos y abuelas. Acompáñalos durante su peregrinación terrena y que todas las familias se reúnan un día en nuestra patria celestial, donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén y amén. Esa es una oración que yo no podía pasar por alto. Y ahora sí les pido que estén en pie. Que si hay algún nieto o nieta que todavía está allá y su abuelito o abuelita está aquí, que venga y que se ponga por ahí al lado de su abuelo o abuela. O si hay algún nieto o nieta postizo o postiza, ¿qué quiere decir eso? Que a alguien aquí tú lo ves como si fuera tu abuelo o abuela y quieres pasar, siéntate en toda libertad de llegar aquí al altar. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona? Antes de comenzar la oración, pues venga, venga rapidito, venga sin prisa y sin pausa. Muy bien. Con paso firme y resuelto. Muy bien. ¿Alguien más? Ahí viene un gran nieto en estatura y en todo. Y por acá vienen otras chicas.
Vengan, vengan rapidito. Preciosas muchachas de la iglesia que también abrazan a sus abuelitas en esta hora. Dios de la vida, de todas las generaciones, te damos gracias porque en esta mañana tu iglesia ha podido, Señor, adorarte, Señor, y hacerlo con la alegría de ver las distintas generaciones en este altar. La niñez, la juventud, la adultez y los años, Señor, maduros. Los años, Señor, que tú nos regalas en unas etapas de la vida donde comprendemos que tú eres refugio de generación en generación. Te damos gracias por cada abuelo y abuela que está en este altar. Te damos gracias, Señor, por todo lo que significan en nuestra vida, en la vida de la familia, en la vida del país, en la vida de la iglesia. Te damos gracias por la inspiración que son para cada uno de nosotros y nosotras. Te damos gracias, Señor, por su ternura. Te damos gracias por sus consejos. Te damos gracias por su amor. Te damos gracias por sus cuidados. Te damos gracias por su apoyo. Te damos gracias por su presencia. Te damos gracias por las contribuciones que hacen en tantas áreas de nuestra vida, como mencionábamos hace un ratito. Padre, si alguno está enfermo, pon tu mano de salud en esta hora. Señor, tu mano de virtud, tu mano ungida sobre cada uno de ellos y de ellas. Y abre camino de salud integral, salud en el alma, salud en la mente, en el espíritu y salud en el cuerpo. Señor, que puedan alabarte, Señor amado, siempre. No importa la circunstancia. Que puedan, Señor, descubrir que alabarte y adorarte a ti, Señor, y servirte es la fuerza de nuestra vida. Es la fortaleza de nuestra alma. Señor, que aquel que se sienta desvalido, tú seas roca y refugio seguro. Oh Padre Santo, mira a sus nietos y nietas, donde quiera que se encuentren, igual a sus hijos o hijas. Y ayúdales, Señor, en esta mañana a sentirse afirmados y valoradas, amados y amadas. Y como yo sé que ellos se sienten y ellas respetadas y respetados por esta iglesia. Gracias por el privilegio de tenerles. Y gracias porque podemos orar y tener esa palabra de fe en el nombre de Cristo. Y en ese nombre oramos y te pedimos estas cosas. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden volver a sus lugares y volvemos a cantar ese cántico, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad, grande es su fidelidad.
Amén. Nuevamente le damos las gracias a Diego y a Amaya por haber dirigido este culto. Diego está ya casi en la parte de atrás y Amaya está por ahí. Dios les bendiga. Lo hicieron extraordinariamente y damos gracias al Señor por ustedes, igual a los chicos que cantaron. Unos problemitas técnicos a principio, ¿verdad? De micrófono, pero yo los oí acá perfectamente. Que el Señor les bendiga. Hermanos y hermanas, 3 cositas antes de pasar a aquellos que van a almorzar aquí, en los salones aquí adjuntos. Nuestra hermana Awilda Guevara. ¿Cuántos saben quién es Awilda? Awilda es una hermana que se sienta por ahí cerquita donde está Bruni, más o menos por ahí, donde está Glenda. Ella trae una pandereta y de vez en cuando la toca, aunque no ensaya con los músicos, ella siempre toca la pandereta y ella tiene ese derecho en este lugar, ¿sabe? Ella está en intensivo. Así es que nos toca hoy hacer contacto con ella. Yo fui avisada en el día de ayer y no sabemos la condición en este momento. Su hija de alguna forma nos hizo llegar la información. Así es que vamos a estar procurando llegar al hospital del maestro. Las visitas están sumamente restringidas. Así es que yo voy a estar en esa gestión para que ahora al final estemos levantando un ruego al Señor en esta hora y haciendo buena la palabra predicada. Oramos para que el Señor sane, para que el Señor levante, para que el Señor haga sentir su mano buena, y el Señor sana no solo el cuerpo, ¿sabe? El Señor sana el alma y el Señor sana el espíritu. Y esas sanidades son muy importantes en la vida de la gente. Así es que vamos a estar orando por Awilda ahora al final. Lo otro que quiero decir es que la semana de aniversario, no estoy madrugando esto mucho, ¿sabe? Empieza el 1 de octubre. Y Joaquín dice, eso es ahí al lado ya, seguro. El 1 de octubre es sábado. Y los últimos años hemos comenzado la semana de aniversario sábado, en ayuno y oración, desde las 8:30 aquí en este lugar. Cada año se hace más imperioso, ¿verdad? Más imperativo, más necesario seguir orando, seguir ayunando, seguir buscando el rostro de Dios. Así es que este 1 de octubre yo he sentido de parte del Señor tener un ayuno y oración, pero también un maratón de lectura bíblica. Estamos hablando de que estamos diciendo que este año el tema ¿cuál es? Una iglesia inspirada en la palabra de Dios. Y no hay que complicarlo mucho. En algunos momentos es ir a lo sencillo, a lo básico. Así es que yo voy a estar citando unos hermanos que necesito que sean lectores de la Biblia. Y al final hoy, María Luisa, Carmín que está cocinando, la vamos a dejar allá y después yo hablo con ella. Mercy, Magdiel, tú sabes, Pedrito y algunos otros se quedan aquí conmigo en el altar. Porque vamos a construir ese maratón de lectura bíblica. Y quizás lo vamos a combinar también con unas imágenes de lectura bíblica proyectada, pero no va a ser lo más. Eso puede tener alguna instancia en ese momento de retiro, pero lo vamos a hacer así en el nombre del Señor. Lo otro que quiero decir es que hoy recuerde el comité ad hoc del área de educación cristiana, que a las 6:15 hay una reunión importante, a las 6:15, y será de 6:15 a 7:30, ya que yo tengo otro compromiso a las 8 y no quiero llegar tarde. Así es que de 6:15 a 7:30, si aprovechamos bien ese tiempo, hacemos lo que tenemos que hacer. Así es que tomen nota de eso. Creo que es lo que tenía pendiente. Y el retiro de matrimonios, que ya es el próximo fin de semana, que mantengamos en oración esta experiencia extraordinaria. Extraordinaria. Miren,
hemos tenido algo novel en este retiro. Y es que gente que entra a nuestra página ha llamado. Es que personas que no son de esta congregación han llamado. Que matrimonios que asisten a la iglesia católica han llamado. Entonces yo digo, bueno, Señor, ¿qué sentido del humor tú tienes? A veces los de la casa no llaman y los de afuera llaman. Yo quisiera que todos los matrimonios que están aquí pudieran ir, pero por algunas razones ustedes sabrán por qué no pueden asistir. Es una experiencia muy saludable. El recurso que se ha separado, que fue el del año pasado, yo nunca había estado frente a un recurso como lo es Reinaldo Oquendo. Nunca. Y mire que yo he ido a retiros, pero esta persona es altamente recomendada porque está certificado en familia, en parejas, en matrimonios. Y yo digo, bueno, Señor, si parte de la misión de este año es también alcanzar otras personas que reconocen su necesidad y saben que allí, movidos por tu espíritu, porque no es asunto que si son católicos o protestantes, el espíritu es uno y el espíritu habla allá y habla acá. Y yo estoy orando para que el Señor sane, restaure y nos ayude. Porque la institución más amenazada, usted y yo lo sabemos en la sociedad, ¿cuál es? La familia y obviamente el matrimonio. Así que usted ore toda la semana por esto, tenga usted matrimonio o no, vaya o no vaya, por favor ayúdenos a orar, porque desde el viernes hasta el domingo estaremos en ese retiro tan necesario en esta hora. Así que les pido entonces ya que estén en pie. La cena del Señor la servimos el jueves. Y vamos a orar por Aguilda. Usted se toma de la mano ahí donde está con la persona que está a su lado. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Señor, muchas veces tu hija Wilda ha llegado a este altar a orar o a interceder por alguien. Muchas veces, Señor, movida por tu espíritu, ha llegado para ungir, para interceder, para reprender, porque te ha creído a ti, el Dios de toda autoridad, de todo amor, de toda gracia. Ahora, Señor, ella necesita, Señor, que nos unamos en pensamiento, en propósito, en oración, en ruego, en súplica en el Espíritu. Señor, tú sabes lo que la ha conducido allí a intensivo. Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, sabemos, vislumbramos y estamos seguras y seguros que ella está cuidada por ti allí en aquel lugar. Porque ella es tu hija y es tu sierva. Es una mujer de fe, en quien tú has hecho milagros y maravillas en el pasado. Señor, y en esta hora, allí en el intensivo del Hospital del Maestro, Señor, el ángel de Jehová acampa allí en derredor de Aguilda Guevara. La protege y la defiende. Defiende su causa. Señor, y en esta hora enviamos una palabra de fe, una palabra de vida, una palabra de gracia, una palabra de paz, una palabra de esperanza. Señor, rodéala, cuídala, protégela, sosténla, y que ella pueda sentir en el hondón de su corazón que allí está Cristo resucitado. Y que el Espíritu Santo la consuela, la fortalece. Señor, que nos mantengamos unidos en oración por Aguilda. Padre Santo, y que así también cada matrimonio que va a participar de este retiro, oh mi Dios, el terreno de su corazón esté fértil, abonado por tu gracia, para recibir, Dios mío,
todo lo que ya tú tienes preparado. Permite que sea un ambiente, Señor, saturado de tu amor, de tu presencia. Oh, mi Cristo, y que todos los matrimonios de esta iglesia, estén en el retiro o no, sean bendecidos, ayudados, ministrados por tu presencia. Sabemos que los tiempos son tiempos difíciles, pero si tú estás con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y de igual manera, Señor, ahora que nos despedimos en el momento del almuerzo, que en esa camaradería cristiana podamos seguir fortaleciendo los lazos fraternales de esta congregación. Llévanos en tu paz. Y aquellos que tenemos que volver a alguna otra gestión de tu obra, que podamos hacerlo, Señor, en gozo y con las fuerzas renovadas. Salimos con esa bendición tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Gloria a Dios.